América Latina y el Caribe tiene aproximadamente 100 millones de personas entre los 14 y 24 años. Son las juventudes a quienes les pertenece el presente y el futuro, y que nacen en una época denominada por la Cuarta Revolución Industrial, que se caracteriza por una fuerte ola tecnológica, inteligencia artificial y la robótica. Hoy nos vamos a preguntar en Conscientemente Plus quiénes son las juventudes de América Latina y del Caribe, qué esperan de la vida, qué los caracteriza, en qué los debemos de preparar para el futuro laboral y para la vida misma. Estaremos con dos invitados muy especiales, con Gabriel y con Sol Marina, hablando sobre estos y otros temas muy interesantes. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Estamos en Conscientemente Plus con un invitado muy especial, Gabriel, bienvenido. Hola Hermis, ¿cómo estás? Muy bien, Muy bien, gracias. Gabriel, sí. Vamos a hablar sobre asuntos muy importantes de lo que está sucediendo en América Latina y el Caribe respecto de las juventudes. Sí, Y quisiera empezar con un diagnóstico que nos hace el Banco Interamericano de Desarrollo sobre cómo está la situación de búsqueda de empleo para los jóvenes. Tengo datos recientes, sí. como por ejemplo en el Perú, el 47% de los trabajos que se ofertan son difíciles de llenar. Y una de las razones que nos da el Banco Interamericano de Desarrollo nos dice que el 76% de esos trabajos no se ocupan por falta de capacidades de las personas. Y la situación no cambia en Brasil, Chile, Argentina, Colombia. Te digo un dato asombroso. Por ejemplo, en estos países como Brasil, Chile y Argentina, el 80% de las empresas encuentran dificultades para contratar a las personas porque no tienen capacidades socioemocionales. Es decir, hay problemas con la actitud y el comportamiento. ¿Qué piensas de eso, Gabriel? Sí, Hermis, o sea, viendo un diagnóstico así, eh, esto es un problema delicado, delicado que tenemos que afrontar y que tenemos que afrontar todos desde cada uno de los roles que nos toca, en los que nos toca actuar. Eh, es verdad que tenemos una problemática grande frente a eso, pero, pero igual debemos trabajar con esas, llamar a que instituciones, al Estado, para que empecemos a trabajar por esa fortaleza en ese tipo de capacidades socioemocionales. Claro, sobre todo, Gabriel, porque imagínate que nos dice el Banco Interamericano de Desarrollo que en países como Argentina el 49% de los próximos trabajos no serán los que conocemos, serán automatizables. Es decir, las juventudes de América Latina y del Caribe, Gabriel, hoy se están preparando para trabajos que ni siquiera saben que existirán, Sí, ¿sí? sí. Que no son los trabajos manuales, sino automatizables, ¿sí? Y en los cuales se requieren nuevas capacidades. ¿Sí? Sí, correcto. Mira, las capacidades están ahí, las capacidades técnicas, de profesión, o sea, especializaciones en cada uno de los ámbitos, pero estamos viendo que ya en este momento con el tema de redes sociales, toda la parte de marketing, toda la parte que tiene que ver con la tecnología, nos ha abocado a que debemos llegar a tener otras capacidades desarrolladas. Como decía, sí, más enfocadas al ser, más enfocado a las personas, más enfocado a al tema de relacionarnos con los otros y con los que están alrededor nuestro. Los empresarios en este momento están analizando ese tipo de capacidades y buscan más, como lo hemos dicho en los programas anteriores, ese tema del trabajo en equipo, el tema de empatía, el tema de creatividad, el tema de relacionamiento con las personas. Claro, Gabriel, por ejemplo, decíamos al inicio del programa que es una época de la cuarta revolución industrial caracterizada por la robótica,
la inteligencia artificial, es una era tecnológica. Total, claro, sí, así es. donde pues se requieren capacidades como por ejemplo el pensamiento crítico, las máquinas no pueden pensar. No lo Sí. vale. Y esa, Hermis, es una de las oportunidades que se tienen ahora con esto que está haciendo, este cambio revolucionario que está dando. Mire, Hermis, nuestros padres y abuelos se preparaban profesionalmente para ejercer una actividad. Toda la Y los vida. cambios, y los cambios no los veían como aquí cerquita, Ajá. lo veían lejísimos. Entonces se preparaban para eso y ya. Ahora vemos que las necesidades son mayores. Entonces es un reto que tienen ahora, no te voy a decir que solo los jóvenes, sino las personas que están todavía en el ámbito laboral o que tengan capacidades para poder ejercer cualquier actividad. Claro, e incluso no solo estas capacidades socioemocionales, Gabriel, sino también como es una época que pone especial interés en unas capacidades cognitivas que antes no. Por ejemplo, las matemáticas se vuelve supremamente importante, Sí, claro. para el tema de algoritmos, para el tema de programación de computadores, todo este tema que tiene que ver con computadores. Hay historias muy lamentables, como por ejemplo empresas que llegan a un país. A Colombia hace poco llegó una empresa que ofrecía 5.000 empleos y no encontró personas con esas capacidades, no solo socioemocionales, sino cognitivas, matemáticas, inglés, programación de computadores, etcétera. Hay un déficit en América Latina y en el Caribe respecto de esta formación también. Sí, sí, claro que sí, no podemos desligarnos de eso. Hay unas capacidades, inclusive técnicas, que todavía no se han desarrollado, aunque igual aquí tenemos un amplio equipo y grupo de instituciones que se están fortaleciendo en eso. En la parte técnica, ya hemos exportado profesionales de acá, de nuestro país y de nuestra ciudad, aquí, donde han salido y han desarrollado actividades que los han hecho brillar en este tipo de tecnología. Claro. Sin embargo, no puedo decir que eso sea el común. Esa es la excepción. Que es lo preocupante. Es la excepción. Es la excepción. Es la excepción. Y eso es lo que tenemos que estar abocados ahora para que fortalezcamos esas y potencialicemos más en esas actividades a este grupo de personas que están aquí y que son, mira, hablabas de 100 millones de jóvenes, la media que se tomó para esta encuesta, y es preocupante porque muchos de ellos no están haciendo estas actividades ni se están preparando para lo que estamos necesitando ahora. Ya saben, entonces es una época en la que es necesario comenzar a pensar en una formación distinta. Las habilidades que requiere el siglo XXI, tanto cognitivas como emocionales, no son las mismas de siempre. Necesitamos prepararnos en idiomas, matemáticas, programación y sobre todo en el ser. Gabriel, muchísimas gracias. Listo, Elvis, a ti, gracias. Seguimos en nuestra segunda parte en Conscientemente Plus y tenemos una invitada muy especial. Estamos con Sol Marina Pineda. Sol Marina, bienvenida. Gracias, Hermis, ¿cómo estás? Muy bien y con muchas ganas de conversar contigo sobre asuntos muy delicados, sobre la situación de las juventudes de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, Sol, ¿qué piensas sobre la siguiente situación? Tenemos una generación con mayor capacitación en términos escolares, con una enorme capacidad digital, es decir, un niño hoy en día, una niña a los 4 o 5 años maneja una tableta de manera muy especial. Sin embargo, las juventudes no están suficientemente preparadas para la vida, cualquier cosa les tira al piso en términos emocionales y tampoco para el empleo, ¿sí? Y el diagnóstico se hace mucho más difícil, Sol, cuando nuestras juventudes, por ejemplo, les toca una situación de empleo de alta rotación. Es decir, los empleos hoy en día son para 1 mes, 2 meses, 3 meses e incluso se habla hoy en día de horas. Con el agravante de que para los empleos se exigen no solamente formación académica, formación socioemocional, sino experiencia. O sea, el panorama no puede ser más oscuro o más difícil para nuestras juventudes. Sí, Hermis, mira, las encuestas o los estudios que hacen y han hecho en los últimos años las organizaciones internacionales con respecto a las juventudes en América Latina es que realmente estamos abocados a una
falta de educación en socioemociones en la juventud. Claro. Sin embargo, hemos visto que estamos en una era digital, en donde la juventud es más hábil, ágil e inteligente en el manejo de la herramienta digital. De la herramienta digital, de las capacidades del internet, de todas las plataformas digitales. Ellos trabajan en todo eso. Y la cobertura de estudios superiores ha aumentado en buen porcentaje, pero les ha disminuido y se ven cuando ya van a salir de estos estudios superiores frente a un mercado laboral muy agresivo, claro, en donde les exigen experiencia, sí, en donde les exigen habilidades técnicas y académicas y habilidades socioemocionales. ¿Listo? Claro, incluso es una época muy bonita porque hay mayor cobertura universal, por ejemplo, la educación en primaria, en bachillerato, pero parece ser, Sol, que el problema es la pertinencia y la calidad. Correcto, Sí. porque aunque se haya aumentado la cantidad y la cobertura académica en todos estos países latinoamericanos, se ha disminuido un poco la calidad. Hay jóvenes que poco les interesa, estos jóvenes de hoy en día, de saberse las tablas de multiplicar. Sí. O sea, a ellos no les preocupa el por qué funciona, a él les interesa es por qué funciona. Claro, con Gabriel veíamos incluso que las nuevas habilidades o el énfasis en habilidades cognitivas en la cuarta revolución industrial están, por ejemplo, en las matemáticas, en el pensamiento matemático. Y en ese pensamiento lógico que nos da la matemática para la resolución de tantas situaciones laborales, incluso de la vida diaria, ¿cierto? Entonces a estos jóvenes se ven con poca fuerza en esa parte, pero son hábiles en otras áreas. También presentan poca fluidez en idiomas porque no les interesa. Lo interesante es que el mercado laboral está abocado y está pidiendo, entonces hay que educar en estos cambios tecnológicos a todos los jóvenes porque están pidiendo es crear, o sea, que haya más innovación, o sea, este avance tecnológico va a unos pasos gigantes, entonces no solamente es que manejen la tecnología, sino que aparezcan jóvenes que quieran crear, que quieran aprender, reaprender, desaprender y crear. Claro, innovar. Y quizá las instituciones educativas deben de repensar el tema de la formación, por ejemplo, en matemáticas, que no debe ser tanto para 2 más 2 igual a 4, sino para la innovación, la creatividad. Correcto, o sea, desarrollarles una lógica matemáticas, que no solamente les exijan que memoricen, sino que entiendan el porqué, el resultado. Mira, hablabas ahora del mercado laboral, que cada vez los jóvenes tienen más rotación en cambios y en puestos. Sí, yo me acuerdo incluso de cuando yo era joven, mi papá se preocupaba mucho porque yo cada 2 años quería cambiar de trabajo. Pero es que eso es rico, o sea, los jóvenes o los millennials, como les dicen hoy en día. Sí, millennials y centennials son las dos nuevas tendencias y las 2 nuevas generaciones. Entonces estos quieren aprender, entonces quieren cambiar de trabajo porque tienen, o sea, aprender y aprender, rotar, son experiencias y desarrollan las socioemociones, porque es que hay que desarrollarlas. Claro, y precisamente frente a esas dificultades para encontrar experiencia, trabajos de calidad y esa dificultad en la educación pertinente, nos dice el Banco Interamericano de Desarrollo sobre algo muy bonito, que a pesar de esa situación, las juventudes de América Latina son optimistas. Sí, eso es lo bonito. Yo siempre he dicho que es que la juventud puede con todo, son muy optimistas y se sienten capaces. O sea, ellos están convencidos de su autoestima, de su autoesquema, o sea, ellos se tienen confianza para salir adelante, son muy positivos. A ellos, mire, hablabas y tocabas ahora el tema de que hoy en día las jornadas laborales se disminuyen porque hay mucho trabajo, medios tiempos, por horas, y no hay que mirarlo como satanizar, mirar esta situación. Se ha demostrado que muchos jóvenes trabajan por horas y duplican el salario mínimo legal vigente en cada país. ¿Listo? ¿Por qué? Porque trabajan en varias partes y se van organizando y tienen tiempo para seguir estudiando, para crear y para aprender. ¿Listo? Claro, yo creo, Sol, para terminar esta segunda parte, que es importante tener en cuenta el diagnóstico, como para lo que se dice coloquialmente en Colombia, coger el toro por los cachos, ¿cierto? Saber cómo está la situación, hacia dónde tenemos que apuntar, pero siempre mantener el optimismo.
Sol, muchísimas gracias. Sí, es cierto, muchísimas gracias, Hermes, a ti. En nuestra tercera parte de Conscientemente Plus hemos querido tener acá a Gabriel y a Sol para que sigamos Qué bien, conversando. sí, aquí estamos. Gabriel, la situación de las juventudes de América Latina y del Caribe tiene un especial énfasis en la población vulnerable, es decir, la gente en la línea de la miseria Así y de la es. pobreza. Sí, sí. Y quiero preguntarte, Gabriel, ¿qué debe de hacerse para que estas personas en situación vulnerable puedan capacitarse, formarse para tener una vida digna? Hermis, aquí la verdad, lastimosamente hay una respuesta puntual, el Estado. Ah, el hay Estado. hay que intervenir desde el Estado con programas que puedan apoyar y fortalecer a este tipo de población. Como dices, o sea, no hay facilidades. Entonces se nos queda, todos tenemos que poner de nosotros, como hemos dicho, y esa es la constante que tenemos, lo que sale de acá. Pero si no está el Estado organizando y dando programas que fortalezcan ese tipo de capacidades, no vamos a alcanzarlo ni vamos a poder proyectar para este futuro que es hoy. Claro, Sol, y quisiera preguntarte precisamente cuáles son las características que debe tener esas políticas públicas para poder ser más efectivas, porque quiero decirte que la evidencia internacional, tú conoces perfectamente esto, demuestra que las experiencias exitosas de apoyo a los jóvenes más vulnerables son esos programas justamente de acompañamiento, de fortalecimiento y de apoyo a las poblaciones vulnerables. ¿Qué características deben tener estas políticas públicas? Sí, Hermis, estas políticas públicas deben tener unas características muy específicas como son aprovechar la tecnología. La tecnología, los jóvenes y la juventud para trabajar en la tecnología son muy hábiles. Entonces, aprender, enseñar y que se capacite lo suficientemente en tecnología para poder alcanzar este futuro que es ya. Otra parte es la del trabajo, la experiencia ¿Qué que puede se hacer tiene. el Estado para que los jóvenes tengan experiencia? El Estado puede trabajar y que algunas ya han empezado a trabajar en jornadas como de aprendices, grupos de aprendices, que la gente comparta la experiencia laboral, que se enseñen, que las empresas vinculen a los jóvenes que están en capacidad de trabajo para que empiecen a tener experiencia laboral, para cuando ya como profesionales que se una el Estado con la empresa privada. Que se una el Estado con la empresa privada, con programas, porque es que el Estado tiene que preparar o debe preparar a unos jóvenes para un mercado laboral, pero ese mercado laboral lo tienen las empresas. Entonces debe haber como alianzas donde encuentren los jóvenes la facilidad de adquirir la experiencia de hacer el aprendizaje en tecnología. Sol, ¿y tú crees que el Estado también deba enfatizar en las capacidades socioemocionales también en política pública? A mí me parece muy importante. Me parece que una parte de la política pública es empezar en la educación. Y si el Estado a nivel pues desde la legislación educativa debemos empezar a meter en los colegios, en las escuelas, en las universidades el desarrollo de esas capacidades transversales socioemocionales que tenemos los seres humanos. O sea, es básico porque rico tomarlos desde la primera infancia, ¿cierto? Pero si ya no podemos, de todas maneras, se ha demostrado que los adultos tenemos capacidades blandas para mejorar y explotar y aprender las capacidades socioemocionales. Adaptabilidad de personas mayores también. Gabriel, Claro. aprovecho también para preguntarte a vos, en la construcción de políticas públicas para las poblaciones más vulnerables en América Latina y el Caribe, ¿tú piensas que esas políticas deben tener también la característica de asegurar la inclusión de mayores sectores poblacionales? Claro que sí, claro, Hermes, o sea, es que eso es básico, o sea, no podemos dejar cabos sueltos. Debemos que incluir, debemos que vincular mucha más población en todos estos aspectos, porque estamos haciendo una construcción, como decíamos en el primer programa, una construcción de país.
Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que estamos buscando. Si el Estado no hace esto, con seguridad que no le veo un futuro muy positivo a este proceso. Gabriel, pero quizá exista un problema y es que la gente más vulnerable, la gente más pobre en la línea de la miseria y la pobreza, difícilmente accede a esta información, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué opinas tú que las políticas públicas deban de incorporar el componente de herramientas de información y orientación? Es decir, innovar también en la comunicación para poder llegar a esta gente que con toda seguridad no se enterará. Que no lo va a tener, sí, hay que buscar muchas... A ver, eso serviría mucho para esta población, diferente a la que está en esta vulnerabilidad, de que también se involucren con estos procesos para que puedan fortalecer a estos que no tienen cómo llegar. Exacto, entonces las juventudes de América Latina y el Caribe tienen hoy el reto de prepararse en esta cuarta revolución industrial, en lo cognitivo y en lo emocional. Y para esto se requiere la presencia activa de la familia, del sector educativo, de la empresa privada y del Estado. Y todos juntos preparándonos para responder a los retos del siglo XXI. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Gabriel, Sol, Gracias. en Muy bien, Conscientemente Plus. Les esperamos en el próximo programa.